empezar la clase. ¿Tienen alguna pregunta o algo antes de empezar? Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Este tema es de sistema equivalente de fuerzas. Y vamos a empezar a estudiar ya lo que son cuerpos rígidos. Ya no trabajaremos con partículas por ahora. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Ingeniera. Sí. Fíjese que, bueno, yo tuve el problema con la plataforma y no pude enviar el trabajo en clase. No sé si lo podemos mandar de otra manera o... Pues es que esos son para trabajos en clase, ¿verdad? Esos van a ir teniendo valor en la medida que vayamos haciendo más. La idea es premiar al que asiste a clase y que pone atención. Porque igual me preguntaron varios que no entraron o que tuvieron problemas y no, tengo que ser, no puedo ser flexible con unos y con otros no. Entonces, ahí tienen que notificarme en el momento, ¿verdad? Claro, en ese, yo saliendo de clase con ustedes, no quedo atenta, porque sigo con otra clase. Entonces, a futuro lo que voy a hacer es que les voy a alargar un poquito la hora, pero ahorita no puedo hacer eso porque ya pasó mucho tiempo y varios me han pedido que tal vez no pudieron asistir y querían subir la clase y no se puede, ¿verdad? Entonces, lastimosamente en esta ocasión no. Ok, gracias. Bien, en la plataforma dice que esa tarea tiene un valor de 8 puntos, pero en sí no vale eso, porque ese es el cúmulo de varias actividades que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Entonces no se preocupe en ese sentido. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a empezar la grabación. Hay 2 personas más. Vamos a empezar la grabación. Recording in progress. Bien, hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama Sistema Equivalente de Fuerzas para el estudio de cuerpos rígidos. Tenemos que primero recordar qué es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido debe tratarse como la combinación de varias partículas. Y un cuerpo rígido es aquel que no se deforma, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cuerpo rígido, estamos hablando de que es la combinación de varias partículas. Por ejemplo, este vehículo está formado por una serie de partículas que están unidas entre sí. Entonces, cada una de estas partículas va a mantenerse unida con la otra a través, ¿verdad?, de diferentes uniones, y eso es lo que le arma como un cuerpo en sí. Cuando hablamos que es un cuerpo rígido, nos referimos a que si nosotros aplicamos una fuerza aquí, entonces todo este cuerpo no se va a deformar. Si nosotros tuviéramos que ampliáramos esta sección de aquí, vamos a poder observar que esa sección siempre se mantiene derecha, que cuando nosotros le aplicamos la fuerza, no va a sufrir ninguna deformación aquí, ¿verdad? Los materiales, en general, van a tener un nivel de resistencia, que después de ese nivel de resistencia sí tienden a deformarse. Y ahí es cuando ya entra el estudio de los cuerpos deformables, ¿verdad? Pero ahorita en estática vamos a empezar con el estudio de lo que es cuerpos rígidos. Cuerpos que son varias partículas. Ya hay distancias entre una partícula y otra parte del mismo cuerpo. Sin embargo, se llama cuerpo rígido porque este cuerpo no es deformable. Entonces, cuando nosotros aplicamos esa fuerza, vamos a ver que este cuerpo se mueve completamente, ¿verdad?
todas sus partículas se van a mover a la misma velocidad. Entonces, eso es lo que significa un cuerpo rígido. Acá la grúa que tenemos es otro ejemplo de cuerpo rígido. Van a ver ustedes acá, pueden observar que cada uno de estos está unido por un eslabón, ¿verdad? Entonces, todas estas están unidas e internamente los mantienen unidas algunas fuerzas, que vamos a ver entonces cómo se llaman esas fuerzas. Vamos a tener que sobre un cuerpo rígido va a actuar lo que se llama fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas externas son las que nosotros vamos a empezar a estudiar en este momento. Las fuerzas externas son las acciones que recibe nuestro cuerpo rígido desde el exterior. Es decir, en este caso, nuestro cuerpo rígido es este camión que tenemos acá. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza externa, entonces significa, por ejemplo, que estamos aplicando esta fuerza. Acá, ¿cómo se llama? Este camión es parte, todo esto de acá. Las fuerzas que, debido al peso que tiene este camión aquí, tiene un peso. Entonces, la acción de ese peso sobre la calle la va a recibir a través de las llantas. Entonces, vamos a tener ahí lo que son fuerzas externas. A esas fuerzas que actúan sobre los apoyos o el apoyo donde está sostenido nuestro cuerpo rígido se le llama reacciones, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama una reacción y otra reacción. Este es el peso y esta es la fuerza externa que estamos aplicando. Entonces, tanto R1 como tenemos acá R2 y F son fuerzas externas. Y todo el camión lo vamos a representar en una sola fuerza llamada peso que se ubica en lo que se llama el centro de gravedad, que en la próxima unidad vamos a estudiar lo que es el centro de gravedad o cómo calcularlo. Y aquí sí podemos adelantar que la fuerza, todas las fuerzas, la suma de todas las masas del cuerpo rígido, lo puedo sustituir representándolo como una sola fuerza llamada peso y que actúa en su centro de gravedad. Esas son las fuerzas externas. Ahora, cuando nosotros tenemos una fuerza externa que actúa sobre un cuerpo rígido, este le puede producir varias cosas o varios movimientos a nuestro cuerpo rígido. Vamos a mover el camioncito acá y aquí este es nuestro camioncito. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza, vamos a ver que esa fuerza puede producir varios efectos sobre este camión. Por ejemplo, esta fuerza F, ¿qué tipo de efecto le va a producir a nuestro camioncito? Bueno, esta va a hacer que se mueva en este sentido, de manera traslacional. Ese es un movimiento traslacional. Ahora, ¿qué sucede si nosotros analizamos lo que le produce la reacción 1? Cuando nosotros analizamos lo que le produce la reacción 1, entonces, si esta fuerza tenemos este acá, lo que va a suceder es que este camión, si estuviera apoyado en este punto, este camión va a tender a girar de esta manera. Y lo que sucedería es que este va a tender a moverse y a girar de esta manera el camioncito, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido y diferentes formas de aplicar la fuerza, se puede ocasionar movimiento traslacional, rotacional o una combinación de ambos. Entonces, siempre y cuando dichas fuerzas no se encuentren en ninguna posición, van a generar este tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros analicemos un cuerpo rígido, identifiquemos qué tipo de movimiento está generando ese cuerpo rígido. Ahora bien, tenemos las fuerzas internas. ¿Qué son las fuerzas internas? Son aquellas que van a mantener unidas todas las partículas que están formando al cuerpo rígido. Por ejemplo, las llantas. Si nosotros venimos y nos socamos bien las llantas o no se las ponemos, solo están colocadas, cuando se empiece a mover, la llanta se moverá independientemente. Mientras que si la llanta está unida al camión por medio de los pernos, entonces se va a mover como un solo cuerpo. Esas fuerzas que lo mantienen unida es lo que se llama fuerzas internas. Las fuerzas internas lo que hacen es que soportan lo que es tensión o compresión, que eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Bien. Vamos a ver, no, al revés, en la segunda. Seguimos. Al inicio del curso hablamos de este principio de transmisibilidad dentro de los leyes que iban a guiarnos en el estudio de la estática. Ahora le vamos a ver una mayor aplicación. Y este principio de transmisibilidad lo que dice es que el efecto de una fuerza dada sobre un cuerpo rígido permanecerá inalterable si la fuerza se mueve a lo largo de su línea de acción. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros vamos a tener una línea de acción de una fuerza. Digamos que yo tengo esta línea de acción de esta fuerza. Esta fuerza, nosotros acá en este caso tenemos este carro. Este carro, lo vamos a pintar acá. Este carrito le vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza de acá. Si nosotros le aplicamos esa fuerza, llamémosla fuerza F, entonces al aplicar esta fuerza, con este carrito acá, este se va a mover para acá, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a suceder si nosotros aplicamos esta fuerza no en este punto, sino que lo aplicamos a lo largo de su línea de acción. Si lo coloco aquí al final del carrito, pero la fuerza la estoy moviendo a lo largo de la misma fuerza de su línea de acción, entonces el efecto va a ser el mismo. Eso es lo que nos dice el principio de transmisibilidad. Es por ello que nosotros, ya sea que tengamos una fuerza acá o una fuerza acá, siempre y cuando lo movamos a lo largo de la línea de acción, entonces, vamos a tener aquí un sistema equivalente, ¿verdad? Y un efecto que es el mismo, que la fuerza actúe acá, actúe en medio o actúe al final. Este principio es muy útil porque hay ocasiones en que nosotros queremos un mismo efecto, pero no tenemos la misma forma de aplicar el efecto. Ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que acá tengo una puerta. Esta puerta me lleva al interior de una habitación si estoy afuera. Pero si estoy adentro, me puede sacar de esa habitación.
¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que acá tiene el llave. Lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza para acá si nosotros queremos que esta puerta se mueva en este sentido. Si la puerta está sujeta aquí por la bisagra y pegamos y le aplicamos esta fuerza F aquí, esta puerta tenderá a moverse en este sentido. Entonces, digamos que este es el interior del lugar, ¿verdad? Aquí estamos en el interior. Si nosotros queremos entrar, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la fuerza, así como está aquí, para empujar la puerta y poder entrar. Pero, ¿qué sucede si estamos en el interior? No puedo aplicar una fuerza aquí porque estamos del lado opuesto. Pero el principio de transmisibilidad me dice que esta fuerza la puedo girar a lo largo, mover a lo largo de su línea de acción. Entonces, la aplico en este punto, haciendo el mismo efecto de llevarla en la misma línea de acción, solo que desde adentro estaría alando la puerta y me va a generar el mismo efecto. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad del principio de transmisibilidad? Aplicar la fuerza en otro punto que no sea más conveniente, pero que el efecto sea el mismo, ¿verdad? El mismo que lo tengo independientemente. Entonces, eso es el principio de transmisibilidad. Ahora, hablamos de que las fuerzas externas a un cuerpo rígido nos van a generar movimientos de traslación, de rotación o una combinación de ambas. Entonces, el efecto de rotación se da cuando tenemos un punto fijo o tomamos de referencia un punto. A ese efecto de giro le vamos a llamar momento de una fuerza. El momento de una fuerza puede actuar con respecto a un punto o con respecto a un eje. Ahora vamos a estudiar lo que se llama con respecto a un punto. Con respecto a un punto, vamos a tener que el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido va a depender del punto donde apliquemos la fuerza y del punto de apoyo. Esta posición la vamos a definir por medio de un vector, que ese va a ser el vector R, llamado el vector posición. Y el elemento, el momento de la fuerza con respecto a O se define como el producto vectorial o producto cruz de R por F. Entonces, si nosotros venimos y tenemos un camión, este es nuestro camioncito. A este camión está apoyado en dos ruedas, ¿verdad? Vamos a aplicarle, no es lo mismo que nosotros apliquemos una fuerza. Por ejemplo, que apliquemos una fuerza que viene acá, a que aplique una fuerza que viene acá, o apliquemos una fuerza, por ejemplo, que está acá, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre a las fuerzas. F1, F2 y F3. Si nosotros tenemos un punto de apoyo, llamémoslo acá. Este va a ser nuestro punto y lo vamos a llamar el punto P. La fuerza con respecto a cada uno de estos va a tener un punto de aplicación y ese punto de aplicación, llamémoslo que este es el punto de aplicación de cada uno de ellos. Entonces, con respecto a P, cada uno de estos va a tener un vector. Y ese vector le vamos a llamar el vector R. Ahora, cada fuerza de esas
nos va a aplicar un momento, que es una tendencia al giro. Por ejemplo, imagínense que este es nuestro plano de referencia, ¿verdad? Acá es nuestro plano de referencia. Cuando nosotros aplicamos esta fuerza F1 acá, va a tender este carrito a moverse en este sentido, ¿ven? Porque tenemos este punto de apoyo. Y eso es lo que se llama el momento. Entonces, un momento de la fuerza 1, en este caso lo llamaremos M1, va a ser igual al producto cruz de R1 cruz F1. Y ese es el efecto que da la fuerza 1. Vean que si aplicamos esta fuerza de acá, esa fuerza va a tender a girar a este carrito con respecto al punto P, va a tender a girarlo en este sentido. Y ese momento, llamémoslo momento 2, va a ser igual a R2 cruz F2. Y así sucesivamente, cualquier fuerza que apliquemos, F3 u otra fuerza, nos va a generar un giro. Con respecto a P y esta fuerza, este F3 me va a tender a dar ese giro. Entonces, en resumen, el efecto giratorio que nos pueda dar con respecto a un punto una fuerza externa se le llama momento de una fuerza y va a depender de dos cosas, ¿verdad? Del punto de apoyo y el punto de aplicación. Porque aunque la fuerza tenga la misma magnitud, a donde la apliquemos va a tener un efecto diferente. Y ese efecto se va a ver representado por el vector posición, que parte del punto de apoyo hacia el punto de aplicación de la fuerza. Y este momento es igual al producto vectorial, o lo que es lo mismo, el producto cruz de R por F. A eso se llama momento de una fuerza. De ahora en adelante, cada vez que estudiemos cuerpos rígidos, tenemos que considerar los efectos del momento, ¿verdad? Porque estos van a estar presentes. Aquí tenemos lo que es el producto cruz. Escalarmente, el momento, este producto cruz significa que es un producto un producto vectorial, ¿verdad? Entonces, nos está midiendo lo que es el vector R versus la fuerza. Este es el vector R, ¿verdad? Depende desde el punto de aplicación hasta el punto de apoyo de la fuerza. Vean que según el sentido que tenga F, el momento con respecto a O va a tener un giro que va a ser antihorario o un giro que viene en modo horario. ¿Qué es la rayita que está entre R y DX? Eso lo que nos está dando solo es una cota entre R y DX. Espérenme. ¿Me está hablando de D o cuál? Ah, ya la vi. Esta rayita de acá. Ya, R y X. No, ahí fue que se me va. Esto es M0 igual a R plus F. Ajá, esa es la que me dice, la que le acabo de mencionar. No va raya, solo es R cruz F.
Pero esa fue la imagen que jalé y como la copié, sale en todos lados, ¿verdad? Vamos a corregir. Ay, disculpen más bien. Sí, pero gracias por preguntar porque puede dar a malas interpretaciones. Entonces, acá vamos a ver que este es un producto vectorial. Ahora, si ustedes toman que este plano donde está F y R, el momento me va a dar un plano, me va a dar un vector como resultado que va perpendicular a la pantalla. Entonces, supónganse que ustedes tienen, este es el plano que tiene a R y a F. Por aquí tengo el punto O, acá tengo la fuerza, este es F y este es R. Entonces, nuestro vector momento va a ir perpendicular al plano que contiene R y F. Entonces, si nosotros tomamos la pantalla de nuestro computador como lo que sea el plano que contiene a R y a F, significa que este momento va a salir de la pantalla de manera perpendicular o va a entrar a la pantalla, ¿verdad? Entonces, esa es la dirección del vector resultante del producto cruz R y F que se llama momento. Esa va a ser la dirección de M. El sentido puede ser que entre hacia el plano o que sale del plano. Entonces, ese sentido lo vamos a tomar como que cuando sale viendo hacia nosotros, el vector es un giro positivo y se va a manifestar por un giro antihorario. Y cuando el vector entra hacia la pantalla, entonces vamos a tener aquí un giro horario, ¿verdad? Cuando gira de manera antihorario, vamos a decir que es un giro positivo. Y cuando gira de modo horario, entonces va a ser un giro negativo. Eso es el convencionalismo del momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿verdad? A la larga vamos a tener siempre que va saliendo o entrando al plano. Si sale del plano, entonces es un giro positivo. Si entra hacia el plano, va a ser un momento negativo. Y lo vamos a ver. Si solo lo vemos desde el plano que contiene a R y a F, lo vamos a ver en giro horario, antihorario o en giro horario. Si es horario es negativo, si es antihorario es positivo. Y ese va a ser el convencionalismo que nosotros vamos a seguir para el momento de una fuerza. Para la aplicación del momento de una fuerza, vamos a hablar sobre lo que se llama el teorema de Varignon. El teorema de Varignon no es más que aplicar la propiedad distributiva del producto vectorial. Este teorema lo que nos dice es, si nosotros en un cuerpo rígido cualquiera tenemos varios puntos de apoyo o varios puntos de aplicación de fuerza, póngale que este es F1 y por acá tengo F2 y tengo por aquí el punto de apoyo O, entonces aquí voy a tener R1 y aquí R2. El momento con respecto a O de estas fuerzas va a ser igual a R1
cruz F1 más R2 cruz F2. Y así sucesivamente si agarro más fuerzas. Ahora, este sistema va a ser equivalente si nosotros tenemos una resultante que sea igual a la sumatoria de fuerzas sub I. Es decir, F1 más F2. Suma vectorial. Es decir, calculamos la resultante. Que eso ya lo aprendimos en la primera unidad. La resultante la vamos a sumar como que estas dos fuerzas actuaran sobre un mismo punto. Ahora, este mismo efecto lo voy a tener si multiplico por un R resultante multiplicado por la fuerza resultante. Y el R resultante, digamos que el equivalente sería acá. Este sería mi R resultante, que no es la suma de R1 más R2, ojo. Y esto acá sería la fuerza resultante. Esta fuerza resultante, el teorema de Barrington lo que nos dice es que este es equivalente. Es decir, yo puedo tener en un sistema todas un montón de fuerzas y si calculo los momentos de cada una de esas fuerzas, que sería este punto de acá, va a ser igual a un solo momento con una sola fuerza resultante aplicada en un solo punto. Entonces, el teorema de Barrington nos ayuda a poder separar un momento, porque tal vez esta fuerza es muy grande y no la puedo aplicar, entonces voy a dar el efecto, voy a dividirla en dos fuerzas aplicadas en dos puntos distintos que me sea factible hacerlo. O, en vez de estar aplicando varias fuerzas, porque no tengo cómo aplicar varias fuerzas, la puedo concentrar en una sola, que sería la fuerza resultante. Y eso es lo que nos dice el teorema de Barrington. Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí, muchachos? ¿Cómo se conseguiría la R resultante? La R resultante. La R resultante se consigue con la sumatoria de fuerzas. Usted pone en un solo punto F1 y F2. Y la suma vectorial, como hemos aprendido hasta ahora, ya sea de manera usando trigonometría analítica o utilizando descomposición, ¿verdad? Ahora, ya la fuerza, ¿dónde lo voy a aplicar? Ya ahí va a depender de la cantidad de momentos que usted quiera obtener. Entonces, calculamos primero M sub 0 con los valores de R1 por F1, R2 por F2. Y luego, como ya conocemos este, y por la sumatoria de fuerzas conozco este, puedo encontrar R en la ecuación 2. Y así ya tengo el efecto equivalente. ¿Verdad? Ahora, de manera, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra, pero lo que quiero decir es que la magnitud de M sub 0 va a ser igual a la magnitud de R por F por el seno del ángulo entre ambos. Entonces, por ejemplo, para esto, si yo tengo R1 y F1, los voy a poner en un solo punto. Y digo, ok, este es R1 y por aquí tengo F1. El ángulo entre ambos es alfa. Y el sentido de ese giro se puede ver por lo que se llama la regla de la mano derecha. Aquí, con la regla de la mano derecha, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de llevar los dedos
desde este R hasta F. Y dependiendo si el dedo gordo apunta a la pantalla o sale de la pantalla, el momento va a ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes giran, vamos a ver si puedo colocar lo que es la cámara para mostrarles un poquito. Bien, voy a ver acá. Supónganse que este es el plano, ¿verdad? Vamos a poner que este es R. Si este es R, entonces, y por acá tengo F, vamos a ver ahí. Entonces, si yo quiero dar mis 4 dedos para acá, tendría que poner la mano así. Y vean que el dedo gordo entra hacia la pantalla. Entonces, como entra hacia la pantalla, es un momento negativo. Si yo hago para que salga de la pantalla, mis dedos tendrían que ir desde F hasta R. Entonces, saldría de la pantalla y sería positivo. Pero sí, como lo correcto es que los dedos vayan de R hasta F, entonces cuando le hago acá, queda hacia allá, ¿verdad? Entrando a la pantalla y ahí es donde nosotros vamos a tener el momento. Bueno, vamos a ampliar este tema con lo que es un ejercicio. Nos salimos y volvemos a conectarnos Recording stopped. para hacer el ejercicio